estamos de vuelta en el programa. Algo está pasando con mi retorno. Algo está pasando con mi retorno que no logro escuchar bien, pero bueno, ya estamos con el programa de vuelta y vamos a entrar ahora en enlace con el exministro, sí, con el exministro de Defensa, Daniel Mora, pero me dicen una información de último minuto. Información de último minuto. El Senado destituyó a Dilma Rousseff. Miren ustedes, acabo de recibir esta información. Pensé que se salvaba luego de su intervención, pero el Senado brasilero destituye a Dilma Rousseff. Esa es una noticia que llega de último minuto. Aquí en Exitosa, 61 votos a favor de su destitución y 20 en contra en este fallo histórico. En Brasil, como ustedes deben de haber escuchado, hace un par de días la expresidenta de Brasil dio su defensa, una defensa bastante tranquila, sorprendentemente, pero el Senado brasilero está decidiendo en estos momentos la destitución de Dilma Rousseff. Como ustedes recuerdan, ella se defendió llorando en un momento de su intervención, pero se le quebró la voz, ¿no? Y lloró incluso frente a las cámaras, pero no sirvió de mucho, ¿no? El Senado la ha destituido con 61 votos a favor y 20 en contra. Vamos a ampliar esta información más adelante. Ahora vamos de inmediato, me informan con el general Daniel Mora, que ya se encuentra en línea con nosotros. General, ¿cómo está? Buenos días, Maribel, gusto saludarte. Bienvenido al programa. General, nos comunicábamos con usted precisamente a partir de la presentación que ha tenido el ministro de Defensa, Mariano González, en el Congreso de la República, hace un par de días, donde ha señalado que se va a formar un grupo de trabajo, que ya se oficializó además, encargado de evaluar los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto en el periodo 2012 a 2016, es decir, en el periodo del gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué opina usted de esta decisión, general? Bueno, pues cuando un gobierno sale, evidentemente le caen todos los ojos sobre él, sobre todo en las comisiones investigadoras, así pues. Creo que la evaluación que va a hacer es muy peligrosa, porque este es precedente que la institucionalidad. No le escucho bien, general. Si se puede ubicar mejor en... lo que le digo es que ahora... Sí, ahora sí le escucha bien. Sí, ahora se le escucha bien. Creo que este es un precedente que no es el más adecuado, porque ha costado mucho a la Fuerza Armada comenzar la institución después de tantos años. Ahora nuevamente se está interrumpiendo la comunicación. General, no sé si de repente podemos restablecer la llamada, a ver a la producción si podemos colgar y restablecer la llamada porque no se está escuchando bien. Mientras tanto, recordarles esta noticia de último minuto, con 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado de Brasil acordó la destitución de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, en su defensa, había dicho que ella no luchaba por su mandato, sino por la democracia, ¿no? Había hecho una defensa de su caso bastante tranquila, a pesar de que, como les comentaba en su momento, su abogado sí había llorado ante cámaras. Dilma Rousseff, en una sala que estuvo además abarrotada de gente, acabó su café tranquila. Ayer se estuvo transmitiendo cada detalle de este evento y se encaminó al estrado para dar un discurso que fue sin duda el discurso más importante de su carrera política, pero que a la vista no sirvió de mucho, ¿no? Y ahí fue que dijo: no lucho por mi mandato, no lucho por vanidad ni por el poder, lucho por la democracia, ¿no? Incluso el
presidente del Tribunal Supremo en su momento tuvo que advertir, ¿no? Esto es un juicio, no un debate, no voy a permitir aplausos, ni abucheos, ni carteles, ni risas, pero fue una presentación bastante tranquila frente a 81 senadores en Brasil, pero no ha servido de mucho, porque según la información que nos llega de último minuto se ha aprobado su destitución con 61 votos a favor. Ahora sí ya estamos en línea con el general Daniel Mora, ¿no? Todavía estamos intentando recuperar la comunicación con el general para conversar sobre este tema que es parte de la agenda aquí en el Perú y que es parte del debate, que es este grupo de trabajo que se encargará de evaluar el periodo 2012-2016 del expresidente Ollantumala, donde se produjeron ascensos que la congresista Lourdes Alcorta ha mencionado han sido atropellos a generales de carreras brillantes, espadas de honor, que han sido sacados de su promoción para favorecer a los de la promoción de Ollantumala, ¿no? Esto es lo que dijo en su momento Lourdes Alcorta, pero no tenemos todavía la comunicación con Daniel Mora. No, bueno, me dicen que vamos a enlazarnos entonces con el debate en el Senado de Brasil, que como les estábamos informando ha aprobado la destitución de Dilma Rousseff. Por el senador Lucio Núñez y Magnum Malta, que dividirán el tiempo entre 5 y 5 minutos. El líder del partido comunicó... disculpe. Entonces, usted hará su discurso en 5 minutos sin ningún tipo de división. Está bien, muy bien, tiene la palabra. Exitosa. Pois não. Obrigado, presidente. Apenas para encaminhar a mesa. Solamente quisiera decir, hablar un poco del voto separado entre algunos senadores. Señor presidente, señoras y señores senadores. Señor presidente, señoras y señores senadores, acabamos de tener una decisión a la cual llegamos con un procedimiento absolutamente respetuoso y que fue conducido con la presidencia de su excelencia y que tuvo el debido proceso legal. Fue un procedimiento que dio cada paso cuidadosamente y que incluso el Tribunal Supremo lo corrigió. Es un procedimiento legítimo que legitima la decisión que tomamos ahora. Aquí no hubo ningún golpe. La comparación con la sesión del Congreso, donde el presidente del Congreso decretó el espacio del presidente Joan Goulart, es una burla a la historia de este país. No tiene nada que ver, porque no hubo una debilitación del Congreso en ese momento y porque el Congreso estaba sitiado por las armas. El Congreso estaba acorralado, amedrentado. Ahora el país está en paz, está en calma, la prensa es libre, las personas se pueden expresar como quieren. Los únicos desórdenes que ha habido en estos días han sido promovidas por esas organizaciones fascistoides que son del PT. Son personas que están encendiendo cauchos para bloquear calles en São Paulo, en Fortaleza, en Río Grande del Sur. Ellos sí, esas personas. Bien, y ahora sí, estamos en contacto ya con el internacionalista, el analista internacional Oscar Vidarte, para comentar respecto a esta destitución definitiva del Senado a Dilma Rousseff. Como se recuerda, o como acabamos de informar, el Senado brasileño la ha condenado con 61 votos a favor, 20 en contra, a dejar desde hoy y de forma definitiva, porque ya estaba suspendida temporalmente, la presidencia. Rousseff, del Partido de Trabajadores, será ha sido apartada del cargo provisionalmente desde mayo y tiene también un mes de plazo a partir de hoy para abandonar para siempre el Palacio de la Alborada, su residencia oficial, durante 6 años, 2 mandatos y medio. Brasil culmina así, sin duda, el cambio de gobierno más traumático, ¿no?, de las últimas décadas. Pero vamos a ver qué
qué significa esta destitución, cuán fundamentada está, y para eso está contactado con nosotros ya Oscar Vidarte. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Maribel? Un placer estar con ustedes. Igualmente. A ver, ¿cuál es el significado de esta decisión histórica? Bueno, fundamentalmente estamos nuevamente en Brasil, luego de más de 20 años, en otro proceso de destitución que acaba con la salida de un presidente elegido mediante elecciones libres y competitivas. Claro que a diferencia de lo que le pasó a Collor de Mello, él sí está implicado directamente con acusaciones directamente por delitos, digamos, de corrupción, de mal uso de dinero. En cambio, en el caso de Dilma Rousseff, este tema es mucho más cuestionable, ¿no? Porque justamente lo que se discute es que sí existe lo que la Constitución llama un crimen de responsabilidad. ¿Cuándo hay un crimen de responsabilidad? Hay un crimen de responsabilidad cuando, a pesar de que esta figura no está prohibida en la Constitución, es decir, lo que se le acusa a Dilma Rousseff no está exactamente o explícitamente señalada en la Constitución, sino una norma legal, además de origen fiscal o tributaria. A ese nivel se puede destituir a una presidenta que ha sido elegida, pues se puede afectar la democracia en esa razón, más aún cuando existen informes de peritos del mismo Senado que señalan que Dilma Rousseff no tiene responsabilidad. Yo tengo la impresión de que acá hay más un juego político que un juego realmente jurídico, como se demostró cuando vimos la votación en la Cámara de Diputados al inicio del proceso. La votación y los informes o las declaraciones de los diputados básicamente eran de índole político y no jurídico. Tengo la impresión que ha primado eso en un contexto de baja popularidad de Dilma Rousseff y de crisis política a partir de casos de corrupción y de crisis económica a partir de una situación económica internacional bastante difícil. A ver, vamos a ir repasando, si le parece, de qué se acusa puntualmente a Dilma Rousseff, ¿no? La primera acusación supuestamente tiene que ver con unos decretos presidenciales, ¿cierto? Unos decretos que ella firmó en el 2015 que entiendo concedían créditos de bancos públicos para pagar determinadas deudas públicas, ¿no? Pero que eso habría aumentado los gastos del Estado y supusieron a la postre incumplir la meta fiscal del 2015, ¿correcto? A ver, lo que se le acusa es de algo que se llama en Brasil las pedaladas fiscales. Básicamente esto es mover fondos públicos para de alguna manera tapar pues déficits fiscales. Obviamente, el problema de ese tipo de práctica, que aunque está prohibida en una norma fiscal interna brasileña, el problema es que uno ha sido llevada por todos los gobiernos, una práctica bastante utilizada por todos los gobiernos, inclusive los que han precedido al gobierno de Dilma Rousseff. Dos, porque a pesar de que se llevó a cabo esta práctica, finalmente el dinero, no había un caso de corrupción o de mal uso de fondos, porque el dinero fue devuelto al erario público, así que no hay un tema de desfalco ni un tema de perjuicio al Estado. Tres, que además lo que se le cuestiona es que fue hecho justamente un momento de elecciones, un poco para tener mayor capacidad de gasto público y poder pues seguir ejerciendo, y esto favorecer su campaña de la reelección. Este es el escenario pues legal. Particularmente a mí, si me preguntas a mí si esto es causal suficiente para destituir a un presidente, yo creo que no. Yo tengo la impresión, y también creo que también eso se debió haber hecho en el Perú en la última elección. Cualquier norma que pueda afectar la democracia debe ser entendida de la más restrictiva posible, es decir, no amplia, sino restrictivamente, de tal forma que no afecte la voluntad popular, solamente en casos donde ya sea necesario aplicarla. Y creo que acá en el caso brasileño se ha hecho todo lo contrario. Se está tomando una norma fiscal, interpretándola en su máxima expresión y utilizando esa norma para destituir a un presidente. Yo creo que esto habla de un presidente muy complejo, ya que no solamente es Brasil, es también Paraguay con Lugo, como por ejemplo lo vimos, y casi sucede en el Perú durante el gobierno Toledo. También existieron cuestionamientos que quisieron utilizar de alguna manera algún marco normativo para destituirlo, por lo menos se discutió eso en su momento. Yo creo que se consolida un nefasto antecedente que pone en jaque a los gobiernos de la región, porque para que un gobierno siga ejerciendo como tal, no basta y sobra con ser popular o no basta y sobra con ser eficiente. Así es. Pero parece que el Congreso brasileño ha considerado pues más argumentos políticos jurídicos en este caso concreto. Con lo cual, ¿estás de acuerdo con la declaración de la propia Rousseff en su defensa, que dijo que estábamos a un paso, o que estaban en Brasil a un paso de concretar un golpe de Estado? ¿Esto es un golpe de Estado? A ver, usemos técnicamente el término, porque golpe de Estado es la interrupción abrupta del poder.
Y acá no hay propiamente una interrupción abrupta del poder porque hay un marco legal que está de alguna manera justificando todo lo que se ha hecho. Lo que acá hay técnicamente es una alteración al orden constitucional, un término que la misma Rousseff utilizó cuando estuvo en Nueva York hace poco en su última gira. Ahora, internamente obviamente tiene mucho más pegada hacia la tribuna de la calle el primer golpe de Estado. Claro. Sin embargo, no es técnicamente, es una alteración. ¿Y por qué la alteración es importante per se? Porque la propia Carta Democrática Interamericana reconoce que la democracia no solamente se afecta por la interrupción abrupta del poder o el Estado, sino también por la alteración, como por ejemplo fue el gobierno de Fujimori o como puede ser también el gobierno de Maduro hoy. Ya son escenarios de afectación a la democracia y tengo la impresión que lo que vimos en Paraguay hace un par de años y lo que vemos hoy en Brasil en menor medida o en menor grado también pues pueden concebirse de la misma forma. Ahora, más allá de que este sea un nefasto precedente, ¿cómo impacta esto al día de hoy a los gobiernos vecinos y a la región? Sí, yo creo que estamos frente a escenarios en donde crisis económicas, en donde popularidades bastante reducidas de algunos presidentes pueden ser utilizadas de manera política en nuestros congresos para destituir a presidentes o gobiernos que han sido elegidos democráticamente, ¿no? Y en otras palabras, si esto puede suceder en Brasil, ¿por qué no puede suceder en un país como Bolivia, un país como Chile, un país como el Perú? Yo creo que se crea un nefasto precedente si esto no. Pero digamos, sí. el antecedente jurídico es nacional, no internacional, ¿o sí? Sí, ciertamente el antecedente. Habría que definir a qué nos referimos con antecedente. Una cosa es el antecedente jurídico y otra cosa es el antecedente político. Estoy hablando de cuando uno interpreta la región, lo que ve pues es Paraguay, ve Brasil. Entonces, ¿por qué ese tipo de prácticas que no están siendo cuestionadas a nivel regional no pueden suceder en países como el Perú? Y ahí es donde se convierte en un problema. Además, con partidos tan debilitados, con fuerzas políticas tan debilitadas, ¿no? ¿Y le tocaría al Perú como gobierno pronunciarse en torno a este tema? Mire, en principio, el escenario, al igual que en el caso venezolano, el escenario perfecto para poder pues manifestarse sobre ese tipo de temas es la Organización de Estados Americanos o la UNASUR, dicho sea el caso. Así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace un par de meses cuestionó el proceso brasileño, él ha sido muy crítico del proceso brasileño, yo no tengo duda de que podría ser un tema de discusión a nivel interamericano, como también lo debe ser el caso venezolano. Más que ser tratado de manera bilateral, ese tema me parece que el ámbito multilateral es el ámbito que corresponde pues para tratar ese tipo de temas. Así que el gobierno de Perú, si lo quisiera, podría pues intentar acercarse al sistema interamericano. Claro que eso no es conveniente, porque obviamente dificultaría la relación con algo que ya es un hecho, y es un gobierno de derecha que probablemente se quede en el poder por lo menos los próximos 3 años, así que no creo que el Perú quiera afectar su relación con un gobierno de derecha, y más aún teniendo en cuenta el cambio de la correlación de poder en la región, que claramente está dejando de lado ese tinte progresista de izquierda que tuvo los últimos 15 años y alineándose hacia la derecha. Así que el Perú, siendo un gobierno de derecha, no creo que quiera asumir un reto de esa naturaleza. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por tu participación esta mañana en el programa. Gracias. Maribel, un placer. Y ahora vamos a dar pase de inmediato a Ramiro Escobar, analista internacional también, para comentar esta decisión histórica del Senado brasileño de destituir definitivamente a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Está con nosotros ya? Sí, Ramiro Escobar. Ramiro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En principio, su interpretación general de lo ocurrido el día de hoy, ¿era algo previsible? Sí, claro, era algo previsible, se ha confirmado lo más probable, ¿no? A mí me parece una decisión, para usar un poco las palabras con que introdujiste la entrevista, histórica pero penosa, o históricamente penosa, ¿no? Me parece lamentable que se haya montado toda esta estrategia para destituir a Rousseff por unas razones que creo que eran errores en la gestión, pero no tenían el nivel de algún hecho como un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, o como un autogolpe, ¿no? Es decir, están destituyendo a una presidenta por unos hechos cometidos por presidentes brasileños anteriores sin mayores consecuencias.
¿no? Y ahora resulta que toda la clase política brasileña, o la mayor parte de ella, está sumergida en un gran escándalo de corrupción, que incluso llega a otros países, del Perú incluido, el caso de Lavallato. Los propios senadores, varios de los senadores que le acusaron, están mezclados en ese caso. El propio presidente Temer, el presidente interino, ahora presidente legitimado con esta decisión, no tiene acusaciones de Marcelo Odebrecht. Entonces, estamos hablando, a mi juicio, de un acto de canibalismo político que me parece injustificable, ¿no? Este canibalismo, como señalas, es una entonces arremetida desde la derecha de un equilibrio de fuerzas perdidas, digamos. ¿Hay venganza política también aquí? Mira, puede haber esos ingredientes, sin duda, ¿ya? Y creo que no se puede descartar que haya un ingrediente ideológico promovido por las personas que están en la oposición al Partido de los Trabajadores hace muchos años, ¿no? Cuando se votó en la Cámara de Diputados contra Dilma Rousseff, uno de sus acusadores dijo que votaba en nombre de la persona del militar que torturó a Dilma Rousseff cuando Dilma Rousseff era joven. Entonces hay ese ingrediente ideológico, pero también hay un ingrediente, yo diría, de tratar de encontrar un chivo expiatorio para causas de corrupción que rodean a muchos de los acusadores, ¿no? Entonces es como decir, miren, acá tenemos la cabeza de alguien, ¿no? La entrego en bandeja, con eso la gente... la entrego en bandeja y mírenla mosquearse, mientras yo me quedo limpio, digamos. Claro, y digamos con eso supuestamente contentas al pueblo brasileño que está cansado de la corrupción, pero es muy delicado decir tener un presidente, ¿no? Menos por un motivo así, ¿no es cierto? A un presidente se le destituye si es que, como Fujimori, comete un autogolpe, ¿no? Por eso se destituye, ¿no? Entonces, creo que acá se ha cometido un exceso, a mi juicio inaceptable, y que va a tener consecuencias para la democracia brasileña, porque Michel Temer va a ser un presidente con viento en contra, con gente en las calles, con un poco reconocimiento internacional. Evo Morales ya ha dicho que va a retirar su embajador de Brasil, y lo va a tener que retirar, porque ha dicho eso, ¿no? Porque que va a retirar su embajador si es que se consumaba la institución. Yo no creo que se pueda hablar exactamente de un golpe de Estado, porque eso hubiera sido con tanques. Esto ha sido un golpe institucional en el Congreso, revestido de forma legal, pero a mi juicio basado en hechos ilegítimos, ¿no? O exagerando hechos que no ameritaban una decisión como esta, ¿no? Difícilmente haya una reacción desde el gobierno peruano sobre este tema, ¿no? Bueno, en verdad, una cosa que era observable mientras Temer estaba de presidente interino es que el único gobierno que lo reconoció fue el gobierno de Macri, ¿no? Creo por una cierta sintonía ideológica, pero en este caso creo que, claro, el argumento va a tener que ser que ellos han tomado su decisión, esto está dentro de la ley, nosotros no podemos opinar políticamente, pero yo personalmente creo que el gobierno peruano debería manejar la relación con el nuevo presidente con sobriedad, pero sin mucho entusiasmo, ¿no? Porque lo que ha hecho no me parece una cosa correcta, ¿no? Espero que el presidente PPK proceda así, ¿no? Ahora, ¿esto cómo puede impactar en la economía brasileña y con ello en la economía de la región? Mira, Brasil está en serios problemas económicos, tiene 11% de desempleo, 7% de inflación, no es una inflación como la venezolana, pero de algún modo lo que pasa en Brasil gravita en toda la región, especialmente sudamericana, ¿no? Yo no creo que el presidente Temer tenga la fórmula mágica para bajar ese nivel de desempleo, para parar la inflación y para mágicamente en un par de años revertir la situación. Ojalá lo haga por el bien del pueblo brasileño, ¿no? Pero las medidas que piensa tomar creo que van en la dirección de hacer los recortes sociales, ¿no? De promover, digamos, una austeridad que va a tener que contar con el apoyo social, y eso creo que va a ser muy difícil en la calle, ¿no? La gente ha recibido mucho de los gobiernos del Partido de los Trabajadores durante 3 periodos, este es el 4. Entonces, si de pronto cambiamos el chip y pasamos un gobierno, digamos, que está en otra orilla y en otra práctica política que no va a comportarse en consecuencia, no creo
que cuente con el gran apoyo popular. Él apenas tiene 14% de aprobación, tanto o menos que Dilma Rousseff. Entonces va a ser un periodo difícil, ¿no? Ya, definitivamente queda Michel Temer, ¿no es cierto? Eso ya es, Sí, no, eso ya es irreversible, ¿no? La decisión ya se ha tomado, ya está esto resuelto en el Senado. Ahora lo que están votando, no sé si se ha terminado la votación, es si es que van a inhabilitar a Dilma Rousseff por 8 años, lo que ya tajuar los palos, ¿no? Pero la política latinoamericana, creo, se ha vuelto así de torva, ¿no? Yo creo que esto era evitable, ¿no? Esto no creo que conduzca a mayor estabilidad en Brasil, ¿no? Me parece que a veces los políticos no miden las consecuencias de sus actos con respecto a la población, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su participación esta mañana en el programa, Ramiro. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Y bien, para quienes recién se conectan en Exitosa, una decisión lamentablemente histórica para Brasil y para la región. Ha sido destituida por el Senado y de manera definitiva Dilma Rousseff, la ahora expresidenta de Brasil, y quien se queda ahora a cargo es Michel Temer, un político que algunos medios brasileños han calificado como un calculador a la cumbre del poder y que fue vicepresidente justamente de Rousseff desde el inicio del mandato en el 2009. Vamos a una pausa con el resumen de noticias y volvemos con más aquí en Exitosa.